Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido. Nos encontramos ya en las puertas del cambio de mando en Ecuador. ¿Con qué expectativas viene este nuevo gobierno? Gustavo, buenas noches. Un saludo para ti y para nuestra audiencia de Antena 1. Las expectativas de los ecuatorianos son tan altas como el nivel de aprobación, credibilidad y confianza que obtiene Daniel Noboa al momento de iniciar su mandato. Según las encuestas, los estudios de opinión que han llegado a conocimiento público, se dice que al menos 6 de cada 10 ecuatorianos ven con buenos ojos al nuevo presidente y tienen altas expectativas respecto a lo que será su gobierno. En sus manos, desde el día jueves, está ratificar e incluso aumentar ese porcentaje de aceptación o simplemente empezar un declive con las consecuencias políticas que sabemos trae. Estamos asistiendo desde el inicio a un gobierno con un estilo diferente, pues continúa siendo escasa la comunicación que viene desde el gobierno, particularmente desde el presidente. Nadie debe ver con malos ojos el que tengamos un presidente joven de 35 años o limitado en sus palabras al momento de dirigirse al país. Sin embargo, sí resulta problemático si esa juventud no va de la mano de la experiencia de quienes con mayor edad han hecho del servicio público y de la gestión pública una parte de su vida. También esa falta y esa débil comunicación tiene que ser fortalecida de inmediato, no necesariamente en boca del presidente de la República, que sería ideal, pero acá nadie quiere cambiar su personalidad, sino por parte de su equipo de trabajo. Las falencias o las debilidades del presidente entrante deben ser fortalecidas, complementadas, subsidiarizadas de inmediato por otros elementos que puedan resultar complementarios. Esperemos que así sea. En particular, el elemento de la comunicación, pues con expectativas tan altas como las que mencionábamos hace un momento, los ecuatorianos demandamos ver acciones, conocer de resultados y no solo tener una sensación, sino constatar de manera efectiva que esas tres prioridades, la inseguridad, la crisis económica y la corrupción, están siendo atendidas de manera oportuna. ¿Se vislumbran ya por alguna parte esos elementos de experiencia, de madurez para compensar al estilo millennial y a la juventud del presidente y de muchos de los miembros del futuro gabinete? En buena hora que la juventud, insisto, vaya de la mano del presidente de la República. Gustavo, tener un presidente de 35 años no tiene por qué ser malo. Mira que Daniel Noboa es, claro, el presidente más joven del último periodo democrático, pero una edad similar es la que tenía Leonidas Plaza Gutiérrez cuando inicios del siglo pasado ejerció el poder y trajo transformación, trajo reformas y logró una relativa estabilidad en ese periodo de la Revolución Liberal que tú conoces. Así Pero es que, en esa época los ecuatorianos vivían no más de 60 años. bueno, indiscutiblemente, pero hay que hablar del tema de la juventud, hay que hablar de esto no como una forma preocupante ni negativa, insisto, preocupante es que no exista el complemento en la gestión de gobierno o que quienes siendo jóvenes ocupan determinados cargos lo hagan por el simple hecho de ser jóvenes y no por tener credenciales y formación al respecto. En lo personal, insisto, personal, me ha preocupado sobremanera ver la designación de una persona al cargo del Ministerio de Medio Ambiente por el único mérito de vivir en Galápagos, porque su formación académica no va en la línea y su experiencia es cero. Así es que, de nuevo, no se trata de simplemente formar un gabinete con gente joven, sino de formar un gabinete más allá de la edad con fortalezas de conocimiento, de experiencia, de formación, que permitan sobre todo atender las necesidades y las prioridades identificadas por los ecuatorianos. Resumiendo de alguna manera los diversos conceptos vertidos por varios analistas con quienes hemos conversado, se le reconocen unas pocas virtudes al gobierno de Guillermo Lasso. El tema económico está aún por verse. Hay quienes dicen que en el largo plazo se podrá realmente evaluar. En lo que sí hay un reconocimiento claro, directo, es
en el éxito de lo que fue el proceso de vacunación y, digamos, uno que otro acierto parcial en el tema de salud. Pero en la parte de los fracasos, lo fundamental, el fracaso en el manejo político. En este segundo tema, ¿cómo se vislumbra el nuevo gobierno para no caer en esos gravísimos problemas que llevaron a una situación francamente caótica Ecuador? Si Daniel Noboa se encierra en su burbuja, se llena de aduladores, no acepta la crítica ni realiza autocrítica, el fracaso está asegurado. Repetirá los pasos de Guillermo Lasso, quien hasta el día de hoy sigue insistiendo en que su gobierno ha sido uno de los mejores de la historia. Ya ni siquiera las cifras macroeconómicas que dijo haber estabilizado le acompañan, cuando hay un hueco fiscal de 11.000 millones de dólares aproximadamente que tapar para el año 2024. Y es una cifra no mayor, es una cifra preocupante y que difícilmente va a poder ser atendida en las condiciones extraordinarias actuales. Creo que los aciertos del gobierno de Guillermo Lasso se cuentan con los dedos de una mano y creo que hasta sobran esos dedos, pero los fracasos están para llenar ese libro de ni sé cuántas páginas sobre los 900 días de gobierno. Fracasos en lo político, fracasos en lo económico, fracasos en lo de la seguridad, pero de nuevo tienen su origen, tienen su razón, su fundamento en la poca capacidad de autocrítica y de aceptación de la crítica, en haber gobernado de espaldas a la ciudadanía sin tener en cuenta a los ecuatorianos, a la sociedad civil y simplemente con cero capacidad de autoevaluación, ¿no? Mira que incluso en el tema más polémico, por su gravedad, el de la inseguridad, termina entregando pues una condecoración al mérito nacional al ministro desastroso del Interior que hemos tenido durante este último tiempo y que ni siquiera ha sido capaz de tratar los elementos básicos de el aspecto de seguridad de Policía Nacional o de rehabilitación social con sus instituciones hermanas, ¿no? Así es que ahí tú ves que esto ha sido simplemente opinión personal, nuevamente, el retrato del Salón Amarillo más caro de los últimos tiempos. Creo que hubiera salido mejor organizar entre varios una colecta, pagar a un buen artista para que le pinte un retrato y llevárselo a su casa. Nos ahorrábamos 2 años y medio de malos ratos. Con honrosas excepciones, realmente en estos últimos tiempos el gobierno se ha encargado de devaluar otro tema, este de las condecoraciones, más de 70 condecoraciones en las últimas semanas. Voy a tratar de utilizar, Gustavo, un término que no resulte ofensivo, pero denigrar algo tan valioso como una condecoración nacional no es aceptable. Más aún cuando algo tan importante para el país, que ha sido recibido en gobiernos anteriores por personas cuyos méritos no solo los reconoce el país, sino el mundo entero. Ahora, entregárselo como medallitas de primera comunión a cuanto ministro y secretario pasó por frente es irresponsable. Yo quisiera preguntarle, aprovechando este espacio, al gobierno de Guillermo Lasso, ¿por qué, por ejemplo, no ha entregado condecoraciones de este tipo a personas en las artes que han hecho aportes invaluables al país? Pintores reconocidos como Antonio Arias, o quizá artistas, músicos que están dejando el nombre del país en alto. Es más importante el que un ministro haga su trabajo a que alguien por cuenta propia, con sus propios recursos, deje el nombre de Ecuador por los cielos. Yo creo que ahí se ve la forma en la que esta gente que afortunadamente ya se va, concibió el poder y el servicio público. Vayamos a la otra función del Estado, aquella que tiene que ver mucho con generar condiciones de gobernanza y gobernabilidad, pues hizo todo lo contrario en el periodo pasado, en gran parte del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo ve esa organización de la Asamblea? La Asamblea de momento está haciendo su trabajo. Mira que han pasado pocos días y al menos ha sido grato ver que el acuerdo para designar autoridades y para incorporar comisiones funcionó. No se cayó a última hora. De ahí a que el resultado nos satisfaga hay una enorme distancia, pero al menos los números, la matemática funcionó y tenemos ya tanto un CAL prácticamente conformado como comisiones formadas, instaladas con autoridades y en funcionamiento. Pero de ahí
a un acuerdo por legislar y fiscalizar en beneficio de los ecuatorianos, hay una distancia enorme. No hay transparencia, no hay información, Gustavo. Tú podrías decirme en este momento, tú estás en los medios de comunicación, 1, 2, 3 proyectos de ley que han sido identificados por la nueva mayoría, por la nueva alianza, por el pacto de gobernabilidad, como para ser tratados de manera urgente. Yo no los identifico. He escuchado cuestiones que difieren mucho incluso entre los mismos sectores del pacto. Ya en estas últimas horas se han producido roces respecto de lo que es posiblemente un acto de amnistiar a una persona cuyas sanciones no caben en lo establecido en el artículo 120 de la Constitución. Así es que, de nuevo, el acuerdo al interior de la Asamblea ha servido para matemática simple, designación de autoridades, armado de comisiones, pero de ahí hacer un acuerdo de gobernabilidad sobre la base de legislar y fiscalizar, creo que está por verse. Un error del correísmo ante tanto problema grave, acuciante de fondo del país, poner en prioridad, o por lo menos en las primeras declaraciones, la amnistía a funcionarios del correísmo. Y aunque nos digan, Gustavo, que no es una prioridad ni es urgente tratarlo, el hecho de que salga a la luz pública, el hecho de que forme parte de la discusión, sabemos que obedece a una estrategia de presión por parte del correísmo y han lanzado un nombre que probablemente no es el más sensible, que probablemente no es el que más escozor pueda causar en los sectores democráticos del país. Estarán midiendo el ambiente, estarán lanzando globos de ensayo. Lo cierto es que, de nuevo, solo sobre ese anuncio, que no es ni siquiera un anuncio formal, ya se ha producido una opinión discordante al interior de esta nueva mayoría, ¿no? Veamos de nuevo cuánto dura este acuerdo o si simplemente giraba en torno a la designación de autoridades y la conformación de comisiones. Se cumplirán aquellas dos expectativas que generó Daniel Noboa, la una de gobernar a través de estos decretos económico urgentes mes a mes, lo que le permite la ley en el ritmo que se da en este corto gobierno, y lo otro, eso de la consulta popular. El presidente no debería utilizar de la forma en que ha mencionado, utilizará los proyectos de ley de urgencia en materia económica. Podrían llegar a la Asamblea varios al mismo tiempo, como ya lo hemos visto, y no necesariamente hacerse por gotero, uno por mes, para ver qué pasa, para medir el clima al interior de la Asamblea Nacional. Ojalá además de estos proyectos de ley sean presentados ya, sean presentados de inmediato. Y por otro lado, te diría, Gustavo, que también hay cuestiones, y así lo reconoció en algún momento Guillermo Lasso, que no necesitan de nuevas leyes, simplemente pueden ser viabilizadas mediante reformas a decretos ejecutivos que contienen reglamentos o corresponder a decisiones de la presidencia de la República. Esperemos que ese conocimiento exista, de tal forma que de nuevo se solucione de mejor manera el tema de la inseguridad, la crisis económica y la corrupción, tres prioridades identificadas por los ecuatorianos como las que más afectan nuestra vida diaria. ¿Qué se puede esperar del gobierno de Daniel Noboa en el corto plazo en este tema tan crucial, el de la seguridad y la delincuencia en el país, que termina en muy mal predicamento con escenas tan desastrosas como lo que se da aquí con un femicidio y la muerte en seguidilla del principal sospechoso en la ciudad de Cuenca, la desaparición de camiones, de grandes vehículos, 6 a la semana, dicen los transportistas de Cotopaxi, por gente cuyos choferes son o asesinados o secuestrados, y una serie de problemas que no han sido resueltos con páginas de los periódicos, páginas de Crónica Roja que siguen llenándose día a día. La inseguridad, Gustavo, tú lo sabes, no es simplemente un tema que demande salir a dar bala o salir a hacer brigadas de seguridad a lo largo y ancho del país. La inseguridad en Ecuador tiene muchas
motivaciones, tiene muchas razones, incluso entre distintos puntos del país, esas razones y esos motivos difieren entre sí. Por lo tanto, solucionar el problema de la inseguridad necesita considerar esas particularidades, esos elementos incluso propios de cada localidad para poder trabajar al corto, mediano y largo plazo en atender este tema. No creo que el país demande una solución final y definitiva en 18 meses. Creo que somos lo suficientemente inteligentes para saber que el tiempo es corto para una solución final, pero es tiempo suficiente para dar los primeros pasos, para asignar recursos, para construir planes de seguridad atendiendo las necesidades locales, para trabajar en la depuración de los cuerpos de seguridad que están infiltrados por el narcotráfico, por el crimen organizado. Así es que sí hay acciones viables y posibles que Daniel Noboa y su gobierno podrán hacer en los próximos meses, incluso para dejar encaminado, enrumbado aquello que veremos en el cuatrienio completo del 2025 al 2029. Un aviso, un recordatorio de que las cosas no han cambiado es la captura de ese verdadero arsenal en Galápagos. Y ese es apenas un ejemplo. Ese es apenas un caso. Tú has mencionado hace un momento la realidad que viven los transportistas en una de las principales vías que conecta la sierra con la costa. Tú has mencionado, Gustavo, otros problemas en espacios anteriores vinculados al sicariato, a lo que está ocurriendo con las extorsiones. Así es que, de nuevo, el problema de la inseguridad tiene muchos frentes, tiene muchas aristas y, por tanto, demanda acciones integrales, colaborativas y completas. Esperemos que, sobre todo, el gobierno piense en el ciudadano al momento de actuar, considere sus criterios y sus puntos de vista, de tal forma que todos podamos arrimar el hombro hacia esa solución definitiva que esperamos venga en los próximos años. Y queda por delante este tema urgente, urgentísimo, el de mejorar la economía ecuatoriana y el de dar señales al mundo también de que Ecuador no caerá en default, de que las cosas pueden tener un mejor control. Tarea urgente antes de que por temas económicos empiece a caer fuertemente la aceptación del gobierno. Y por supuesto que hay una relación directa entre la corrupción, la inseguridad, la justicia, la economía, porque de nuevo el problema es integral y el gobierno nacional, si bien debe atender las prioridades, no puede, aunque suene reiterativo, desatender otros temas urgentes para los ecuatorianos. Pasa por la economía, la situación del Ministerio de Inclusión Económica y Social, aún no se sabe el ministro. Pasa por el aspecto económico, la situación de la salud en el país, aún no tenemos ministro de salud. Pasa por la seguridad nacional, el que sepamos quién va a ocupar el Ministerio de Defensa, todavía no lo sabemos. Así es que a tan pocas horas, Gustavo y amigos, de que Daniel Noboa asuma la presidencia, deberían irse despejando estas dudas y estas interrogantes por el bien del país, por la estabilidad incluso de cara a los mercados internacionales y para y además poder hacer, diría yo, un análisis mucho más completo para apoyar las acciones positivas y criticar y proponer respecto de las negativas. Finalicemos, Mauricio, con un brevísimo comentario sobre esa elección que no ha dejado de ser una sorpresa para muchos de Javier Milei en la Argentina. Siempre está por allí esa situación pendular izquierda-derecha en Latinoamérica. La ley del péndulo vuelve a ser de las suyas en nuestro hermano país del sur. Y como tú lo has dicho, un outsider, una persona que irrumpió en la escena política hace apenas 2 años, que ocupó un espacio en el legislativo, hoy ha sido electo presidente de la República, con un discurso disruptivo, incluso en algunos momentos agresivo y violento. Pero lo cierto es que no representa el establishment político que tanto daño le ha hecho a ese país durante los últimos años, al estilo de lo que está pasando en Ecuador y de lo que ha pasado en otros países de América Latina. El elector parece buscar una alternativa, una salida. No le importa equivocarse, pero quiere intentar con alguien que no represente lo mismo de siempre. Ahora habrá que ver si con la situación tan crítica que vive nuestro hermano país
de una relación además tan cercana con Ecuador, se puede solucionar sobre la base de lo anunciado en la campaña, de lo que consta en su plan de gobierno, o si demanda un trabajo mucho más profundo, mucho más estable y no necesariamente disruptivo y hasta diría violento como el que se planteó en campaña. Es una lección que queda para todo. Es el riesgo y el problema que significan los gobiernos populistas. Y el populismo está en el un lado y en el otro. Por eso el populismo se cuelga del péndulo y hace de las suyas, tanto cuando se pega hacia la izquierda como cuando se pega hacia la derecha. El populismo y la demagogia no son ideologías, son formas para acceder al poder y una vez en él, permanecer y aferrarse. Así es que esperemos que en este caso, el estilo populista, demagógico incluso utilizado por el señor Milei, no sea más que un recurso de campaña para acceder al poder. Y ahora que está ahí, con inteligencia, no solo de arriba, sino de abajo, emocional sobre todo, pueda hacer un gobierno que permita a la Argentina salir adelante. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo, un abrazo y a la orden. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.